Para el caso del día de hoy vamos a volver a España. Hubo una época en este canal que casi no estábamos haciendo casos, es más, no hicimos ningún caso español y ahora estamos a full haciendo todos estos casos de este país que tiene historias muy misteriosas y también, dicho sea de paso, es un país que está en el top 5 de los países que más ven este canal, así que le quiero agradecer de paso a todos los españoles que consumen mis videos. Y por eso también vamos a empezar a hacer muchos más casos de España, que por lo menos los que contamos hasta ahora son muy misteriosos, y el del día de hoy tiene en parte misterio, pero también en parte se resolvió, pero es un caso muy interesante, muy loco y muy triste a la vez. En la tarde del 28 de abril del año 2021, un barco fue localizado flotando a la deriva y sin ancla a la altura del puertito de Guimar en Tenerife, en España. No había nadie a bordo y en ese vacío absoluto se escondía una historia bastante siniestra que iba a poner a todo un país en alerta. El lugar en donde se encontró esta embarcación era muy particular, tenía una profundidad bastante importante y en la actualidad es utilizada como cementerio de barcos, y este barco estaba siendo buscado porque un día antes las hermanitas Jimeno habían desaparecido cuando estaban al cuidado de su padre. Ellas eran Ana, de 1 año, y Olivia, de 6 años de edad. Hoy les voy a contar esta historia. Este es el caso de las hermanitas de Tenerife. Beatriz Zimmerman estuvo casada con un hombre llamado Tomás Jimeno y ellos en esta relación tuvieron 2 hijas que fueron Ana y Olivia. Ellos fueron pareja desde hacía 17 años, pero después de varios problemas que tenemos que decir la mayoría relacionados con maltrato y también infidelidades por parte de Tomás, ellos habían decidido separarse. Beatriz y Tomás hasta ese momento se toleraban lo suficientemente como para no discutir el régimen de visitas de las niñas y no llevar esto a tribunales, sino que trataron de resolverlo de manera interna, amigablemente, pacíficamente. Ambos tenían una buena predisposición, lo que hacía que esta relación que ellos tenían, que era una relación ya de somos los padres de estas niñas, no una relación amorosa, sino que la relación de convivencia porque compartían 2 hijas, hacía que sea llevada de manera saludable, podemos decir, de alguna manera. Y así ellos evitaban este juicio que podría lastimar mucho más a las menores que a ellos mismos. El martes 27 de abril del año 2021 iba a ser un día más sin ningún problema. Como habían arreglado, el padre iba a pasar la tarde con sus hijas y él las tenía que devolver a las 9 de la noche, y esto iba a ser en la casa de la madre. O sea que él iba a pasar el día con las hijas y a las 9 de la noche iba a llegar ese momento y iba a devolver a las hijas a la casa como ellos habían planeado y siempre hacían. Cuando llegó la hora que habían pactado, las hijas todavía no aparecían en la casa, entonces Beatriz llamó al ex esposo. Eran esposos todavía, estaban todavía casados, pero ya no estaban juntos. Entonces le llamó a Tomás y ella estaba preocupada porque sus hijas no aparecían. Él atendió su celular y le dijo que todavía estaban cenando en un bonito restaurante y que 1 hora más tarde él mismo las iba a llevar hasta la casa de vuelta. Estoy cenando fuera, te las acerco luego a casa. Ella esperó esa hora, se hicieron las 10 de la noche, pero tanto Tomás como las niñas seguían sin aparecer. Como no había noticias de ellos, Beatriz volvió a preocuparse y por eso llamó de vuelta. Tomás esta vez le contestó secamente: me voy a ir lejos y no vas a volver a ver nunca más a las niñas. Al escuchar esto, Beatriz fue con la policía, obviamente, porque aunque el padre tenía parte de la custodia, y esto se tiene que decir, y esta es una verdad, llevar a las hijas o a los hijos, en cualquier ejemplo puede funcionar esto. Si llevas a tus hijos y no hay un permiso o no hay un conocimiento o una aprobación de la otra parte, que es el otro padre o la madre, se convierte en un tipo de secuestro. Y cuando ya habían pasado las 10 de la noche, 10:30 de la noche aproximadamente, desde la comisaría ella volvió a llamar a Tomás. Ella volvió a hacer ese llamado para que ellos escucharan
lo que ella estaba denunciando, y Tomás le repitió lo que ella antes le había dicho, que ella no volvería a ver a las niñas nunca más, y luego colgó. Beatriz intentó por todos los medios volver a hablar con su ex esposo, pero fue imposible. El teléfono parecía haber salido del área de cobertura. Ella dejó la comisaría y volvió a su casa. Recién después de la 1:30 de la mañana logró tomar contacto de nuevo con Tomás. Él finalmente contestó la llamada luego de repetidos intentos que ella había tratado de hacer, de comunicarse con él. Y en esta ocasión le dijo exactamente lo mismo que le estaba diciendo antes. Me voy a ocupar de ellas, pero no vas a recibir más noticias. Le aseguró a su ex esposa que se iba a ir de viaje con las niñas y que ella ya no sería parte de sus vidas. Algo muy importante que hay que aclarar en esta historia es que Tomás era dueño de un barco, así que él fácilmente podía navegar desde la marina de Tenerife a cualquier destino. Esa misma noche Beatriz llamó a todos los conocidos de Tomás, incluso llamó a los padres de Tomás, y tanto ellos como los amigos del ex le dijeron que ese día lo habían sentido raro, como que se estaba despidiendo. Con esa información Beatriz regresó a la comisaría a la mañana siguiente. Allí le tomaron la denuncia y siguieron adelante con las investigaciones. Ese mismo día encontraron, como dijimos, el bote de Tomás flotando a la deriva. Otro descubrimiento que hicieron cuando encontraron este bote es que muy cerca del lugar estaba una sillita flotando, y esta era una sillita que Tomás usaba para sentar a una de sus hijas en el vehículo, y esto también se había encontrado en el agua, pero muy cerca del barco. Las niñas desaparecidas, Ana y Olivia, eran hijas de dos personas provenientes de familias bien posicionadas y de clase alta. La noticia de la desaparición se fue extendiendo hasta acaparar todos los medios. La sociedad entera siguió paso a paso la búsqueda de esta madre, y muchos fueron los que se acercaron para ayudar de una manera u otra. Beatriz, como toda madre, preocupada por la seguridad de sus hijas, ella estaba tratando de accionar por su parte también mientras la investigación de la policía tomaba su curso. Entonces lo que ella hizo fue publicar en las redes sociales fotos y videos de las niñas, y esto para intentar contar su historia, que la escucharan y lograr de alguna manera que las pequeñas aparecieran sanas y salvas. Mientras tanto, la policía y las instituciones que estaban a cargo de estas búsquedas seguían con los rastrillajes, pero todo se hacía más complicado por la zona. Acuérdense, era muy profundo, era un lugar donde habían muchos barcos que se utilizaban o se dejaban como chatarra. Entonces todo era muy complejo como para encontrar evidencias. Obviamente la policía para ese momento no pensaba que iba a encontrar a las niñas ahí, sino que querían encontrar evidencias. Querían saber si es que había algo en ese barco o en esos escombros debajo del agua que podría dar alguna indicación de dónde pudieran estar las niñas y el padre en ese momento. Poco después se sumó una nueva pista a esta investigación, y lo que pasó fue que de una organización llamada SOS Desaparecidos, que ellos también fueron parte de toda la búsqueda, ellos habían recibido una llamada de un presunto colaborador que decía saber dónde estaban las niñas. Esta persona anónima aseguraba que las menores habían sido vendidas y que él daría la información necesaria para dar con el paradero de Ana y Olivia, pero él también había pedido que iba a colaborar si es que le pagaban 5.000 euros. La conversación continuó, pero por desgracia terminaron descubriendo que este informante era un farsante y que simplemente quería sacarle provecho a la situación. Obviamente que para esta altura era más que seguro que el padre era el culpable y era el único sospechoso principal de la desaparición de las hijas. Pero ustedes saben cómo son las investigaciones. Podría haber otro cómplice o alguna persona que ayudó, porque era muy extraño de que nadie lo había visto y que desapareció y las niñas no estaban. Entonces, obviamente las investigaciones seguían enfocándose más en el padre, pero estaban tratando de buscar si es que había algo más. Y ahí fue cuando los investigadores empezaron a cuestionar a la familia de Tomás, y fue cuando les dijeron que él estuvo actuando de una manera muy extraña, o por lo menos estaba notando que
él estaba de una manera muy diferente y esto daba a entender de que él venía planeando esto desde al menos unos días, si es que no es un poco más, o una semana o un par de semanas. Algunas personas llegaron a comentar que supuestamente Tomás era una buena persona, él era muy atento con sus hijas, pero al mismo tiempo salieron a la luz cuestiones que indicaban que él realmente tenía tendencias narcisistas, era violento y era egoísta. Esta extraña combinación de cómo lo describían algunos de una manera muy positiva y otros de una manera negativa llevaba a todos a hacerse la pregunta de quién realmente era Tomás Gimeno. En su rol de padre, hasta ese momento no había nada para reprocharle. La mayoría indicaba que él era un buen padre, que él se comportaba muy bien con sus hijas. Sus amigos aseguraron que él cuidaba mucho de estas niñas y también hay que destacar, no sé si destacar porque no podemos destacar, no sé. Hay que decir que por lo menos se hacía responsable. Él estaba presente en la vida de las hijas. Hay muchos que no son responsables. Pero no quiero que esto quede como que le estoy defendiendo y, ay, mira qué bueno, hay que aplaudirle. No, en verdad es simplemente un comentario. No quería que quedara de esa manera. Pero había también otra faceta de su vida, una en la que había tenido muchos problemas. Varias personas de su entorno lo calificaban como violento. Y estos dichos se sustentaban con hechos, ya que él tenía un prontuario en la policía. Sus antecedentes incluían robos y peleas. También había tenido problemas con las drogas. Varios testigos aseguraban que él había agredido a Beatriz, con la que estuvo casado por 17 años, pero también había otra mujer que al parecer también había sufrido agresiones por parte de Tomás y que esta fue una mujer con la que salió después de separarse de Beatriz. Pero tenemos que decir que no habían denuncias oficiales por parte de estas mujeres en la policía. No existía. No había nada que asegurara que todos estos dichos eran reales, por lo menos en la parte del abuso o de las agresiones físicas. A Tomás también le gustaban las apariencias y presumir. Siempre estaba alardeando sobre su lancha, su costoso automóvil de marca Audi. Él también tenía una finca, practicaba karting y pádel y era como que él estaba muy enfocado en esa parte superficial de su vida. Tomás no trabajaba mucho, como ya mencionamos, su familia era una familia de dinero y él sacaba de ahí la plata para darse todos estos lujos. Él era el único administrador de una empresa de flores y de fincas de plátano pertenecientes a su familia, a los Gimeno. Pero como era de esperarse debido a sus antecedentes, algunos de sus parientes habían tenido peleas con él por su forma de hacer las cosas. Los investigadores encontraron que él había hecho una transferencia bancaria de 55.000 euros el día antes a su desaparición de una de sus cuentas empresariales a una cuenta corriente que él tenía que era personal. Así que podían especular que planeó huir a algún lugar, o eso es por lo menos lo que indicaba, porque si sacó dinero era porque quería usarlo para irse a otro lugar, a otro destino con las hijas. Además encontraron que el año anterior había contratado a una agencia de detectives privados para espiar a Beatriz y a su nueva pareja, porque ella había salido con un hombre de origen belga al que Tomás le llamaba el Viejo. Ese era el sobrenombre que él le ponía. Los encargados de esta agencia compartieron todo lo que tenían con las autoridades para ayudar en esta investigación. Ellos testificaron que el padre de las niñas no aprobaba la nueva pareja de su ex esposa y por ende no quería que sus hijas sean criadas por este hombre. Así que ahí aparece o aparecía el primer motivo de por qué aparentemente raptó a las menores. Tomás Gimeno para ese momento se encontraba como prófugo, no se había vuelto a comunicar con nadie, así que por el delito de secuestro de menores tenía en ese momento una orden de captura internacional. Para esa fecha la madre obviamente trataba de seguir positiva. Ella pensaba que esto que hizo el ex esposo Tomás era más para lastimarla y que en cualquier momento él iba a volver con las hijas, porque sabía la personalidad que él tenía. Entonces ella se quedaba con esa esperanza de
que quizás era algo que él hizo solo para lastimarla y no realmente escaparse de por vida y para que ella no pudiera ver más a sus hijas. Y se entiende, ella seguía positiva, a pesar de que tenemos que decir, habían pasado ya 45 días. 45 días sin que la madre supiera nada de sus dos hijas. Y fue en ese momento, a los 45 días, que las autoridades pudieron encontrar nuevas evidencias en este caso. La primera evidencia significativa en el caso de las hermanitas de Tenerife fue que en el bote abandonado encontraron restos de sangre. Luego de un análisis se determinó que los restos concordaban con el ADN de Tomás Gimeno, el padre de las niñas. Los investigadores piensan que pudo haber desactivado el GPS de la nave para no dejar pistas de su itinerario. Se estudia la hipótesis de que alguien ayudara al padre con un plan para huir con las pequeñas. Mientras tanto, se seguían haciendo las búsquedas marinas, que tenemos que decir no fueron muy exitosas, hasta que llegó la fecha 29 de mayo. Y fue en ese momento que en Tenerife llegó una embarcación, un buque específicamente, llamado Álvarez Alvariño, que era del Instituto Español de Oceanografía. Una embarcación que cuenta con un sonar especial y también cuenta con un robot no tripulado que puede ayudar a realizar los trabajos en zonas bastante difíciles y que son muy profundas para poder encontrar pistas que se encuentran en el mar, en lugares a los que normalmente la gente no puede entrar o los buzos no pueden ingresar porque es muy peligroso o es muy pequeño, etc. Lo primero que encontraron gracias a esta tecnología fueron una botella de oxígeno y una sábana perteneciente a Tomás a 1000 metros de profundidad. El jueves 10 de junio, que fue cuando se cumplieron los 45 días de estas desapariciones, este aparato, este sonar, encontró dos bolsos a 1000 metros de profundidad. Estos bolsos estaban atados a un ancla que permitió que se quedaran bajo agua sin flotar, y lamentablemente en una de estas bolsas o uno de estos bolsos se pudo determinar que habían restos humanos, y luego de un análisis se comprobó que pertenecía a Olivia, que era la hermana mayor, la hija mayor de esta pareja. El otro bolso, que también estaba amarrado, se encontraba roto y estaba vacío. Los resultados de la autopsia confirmaron que había muerto por asfixia mecánica, por sofocación, pero que no había tragado agua, así que esto determinaba que esta niña había sido asesinada antes de ser arrojada al agua. Esto es muy importante determinar, porque si es que no hay agua dentro del cuerpo, en los pulmones, determina que el asesinato se tuvo que haber hecho antes. También se estimó la hora de la muerte, que determinó que eran entre las 19:50 y las 21 horas. Este hallazgo hizo que la investigación avanzara con nuevos descubrimientos, porque en la vivienda de Tomás, que había sido allanada durante este proceso de investigación, se encontró un paquete de relajantes musculares que estaba vacío, pero que en su momento no había llamado la atención, pero luego del hallazgo empezó a tener sentido de que posiblemente utilizó este medicamento para drogar a las menores. Mientras tanto, una de las hermanas seguía desaparecida y obviamente se especulaba que quizás estuvo en el otro bolso, pero que algún animal marítimo rompió la tela, así liberando el cuerpo de la menor, y ahí salió a flote y se habrá perdido en el mar. Y esto es lo que se presumía, basada obviamente en las evidencias y que uno de los cuerpo se había encontrado en uno de los bolsos. Aparte, el padre también seguía como prófugo y no se sabía si se había quitado la vida luego de asesinar a sus hijas o si efectivamente estaba escondido, quizás en algún país cercano como Marruecos o como Francia. Con este hallazgo, la policía logró reconstruir qué fue lo que pasó esa tarde del 27 de abril, lo que significó la primera hipótesis del caso. Tomás acordó con su ex esposa pasar la tarde con sus dos hijas. Cerca de las 15:30 pasó a recoger a Ana, la más pequeña, de la casa de Beatriz. Ese día, como todos los martes y jueves, Olivia tenía clases de alemán en el colegio y después tenía clases de tenis, así que él se comprometió a llevarla a estas dos actividades. A las 16 horas se presentó en el Deutsche School a buscar a su hija mayor. En ese momento dejó a su novia, que también
trabajaba en esta institución, en esta escuela, y la dejó con un paquete, y este paquete estaba sellado con cinta adhesiva de embalaje, y él le había indicado que no abriera el paquete hasta que llegaran las 23 horas, y ella no quiso esperar. Ella abrió el paquete apenas 20 minutos después, cuando él ya se había ido del lugar, y adentro había una carta de despedida y también había 6.200 euros. Y sé que seguro se van a estar preguntando por qué esta mujer, que era la novia de Tomás, no denunció en su momento esto, porque quizás si denunciaba, porque a los 20 minutos había leído la carta, probablemente iban a encontrar a las niñas o iban a detener a Tomás como para saber qué iba a pasar, pero esto no ocurrió. Ella no denunció esto, y la verdad era que por lo menos las autoridades dicen que la carta no tenía ninguna referencia a las menores, sino que parecía como que él estaba cortando la relación, como que él se estaba despidiendo porque ya no quería seguir con ella y le dejó dinero. Entonces, por esa razón ella no denunció esto, porque obviamente no se imaginaba lo que iba a pasar después. Como la práctica de Olivia era de 17:30 horas a 18:30, primero pasaron un rato por la casa de los padres de Tomás, donde dejaron a la pequeña Ana al cuidado de sus abuelos, mientras que él llevaba a la mayor a jugar tenis. El entrenador de la niña testificó que vio al padre entrar a la cancha con su hija, lo saludó, se despidió de ella y volvió a salir. El siguiente paso de Tomás se registró en las cámaras de seguridad del puerto de Santa Cruz a las 17:50 aproximadamente, y él apareció ahí bajándose de su Audi blanco en el estacionamiento. También fue visto por Enrique Alonso, que es el capitán del puerto, que testificó verlo subirse a su propia embarcación, a la embarcación de Tomás, sin siquiera perder tiempo de sacarle la funda protectora por completo, encender el motor por unos minutos para comprobar el funcionamiento del barco, y ni 5 minutos después lo apagó, volvió a su auto y se fue del lugar. A las 18:30 recogió a Olivia del club de tenis para llevarla junto a la más pequeña a la casa de sus padres. Se quedaron allí hasta las 19:30. Tomás subió a las dos niñas a su auto. Ana aparentemente había sido colocada en la sillita de seguridad para niños, que luego fue la que encontraron en el agua cerca del barco que dijimos hace rato. Antes de arrancar el vehículo se despidió de su padre con un fuerte abrazo, algo que según él le pareció muy extraño porque su hijo no era una persona muy afectiva. Tomás llegó a su casa en el municipio Higüeste de Candelaria con las niñas a las 19:40 horas aproximadamente. A las 19:50 Beatriz recibió un mensaje de voz que era de su hija Olivia, y este mensaje decía: ven a casa a las 21 horas y recoge los cuadros de la tata. Este mensaje habría sido grabado por el padre, y al parecer fue él quien le dijo lo que tenía que decir en este mensaje para la madre. Dicho sea de paso, este mensaje fue lo último que escuchó Beatriz de sus hijas. Entre las 20 y las 21 horas, Tomás aparentemente sedó a sus dos hijas con unos relajantes musculares que después se encontraron en su propiedad, y ahí fue cuando las asfixió. Luego colocó los cuerpos en bolsos y los subió a su Audi A3. Fue nuevamente a lo de sus padres. Allí a las 21 horas con 10 minutos aproximadamente dejó a escondidas a su perro y unas tarjetas de crédito con sus claves, además de las llaves de otro auto, un Alfa Romeo que había dejado en su trabajo perfectamente cubierto con una funda protectora. También respondió una llamada de la madre de las niñas, que siguiendo las instrucciones del mensaje había viajado a la finca para buscar los cuadros que le había encomendado su hija mayor y esperaba encontrarse ahí con ellos. Beatriz le preguntó dónde estaban porque ya eran pasadas las 21 horas y que las niñas debían volver con ella. El hombre le respondió, y fue lo que habíamos comentado al comienzo de la primera llamada, que fue que le dijo que estaban en el restaurante, que una hora después él iba a llevarlas hasta la casa. A las 21:30 Tomás llegó nuevamente a la embarcación del Puerto Deportivo Santa Cruz de Tenerife. Ahí hizo 3 viajes del coche a la lancha, y esto fue para
ir llevando los bolsos, y esto según la hipótesis de la fiscalía. Fue llevando a poco los bolsos en 3 viajes en total. A eso de las 22 horas, la madre de las niñas lo llamó nuevamente y fue en ese momento en que el hombre le dijo que nunca más volvería a ver a las niñas ni tampoco a él. Unos minutos más tarde, Tomás zarpó del puerto y arrojó los bolsos al mar atados al ancla. A las 23 horas con 15 minutos volvió al puerto, donde los agentes de la Guardia Civil lo sancionaron por incumplir el toque de queda impuesto por el COVID-19. Tomás se dirigió a su auto para mostrar los documentos y les dijo que iba a dormir en su barco. Como se había quedado sin batería, aprovechó y cargó su teléfono en el auto. Luego, pasada media hora de la medianoche, volvió a su bote, volvió a zarpar y ya no regresó a tierra. Como dijimos al comienzo, su bote fue ahí en ese momento que se encontró flotando y estaba a la deriva, pero ya no había rastros ni de él ni de las niñas. Según pericias que se realizaron luego de este hallazgo de los cuerpos y que permitieron rearmar este perfil psicológico de Tomás Gimeno, y también a partir de la premeditación de este crimen, los investigadores consideraron que el plan inicial del hombre era realmente desaparecer, o sea, era matar a las hijas y después desaparecer con el dinero. Por eso había sacado 55.000 euros de la cuenta bancaria también. Tomás no planeaba quitarse la vida, sino que, según los investigadores, fue el último recurso que tuvo debido a que había sido sorprendido. Y tengo que aclarar algo acá. Esta es la hipótesis, no es que se le encontró sin vida, porque a él nunca se le encontró, pero para esta altura los investigadores creían que él se había quitado la vida, pero como pasó esto de que la Guardia Civil lo había detectado en el puerto, las autoridades empezaron a analizar que quizás él realmente se fue a quitarse la vida. Una de las razones más resaltantes para creer que esto fue así era que era prácticamente imposible sobrevivir en pleno mar, y sabiendo que el bote después apareció al día siguiente. Entonces no podría haberse alejado demasiado para que el bote llegara hasta ese punto, y ahí creían que él se quitó la vida y el bote simplemente llegó hasta el lugar sin ser conducido, obviamente. También se cree que Tomás quería dejar a Beatriz con la incertidumbre de si realmente él se había ido a vivir a otro lugar con las hijas, hacerla sufrir de por vida, pero obviamente esto no ocurrió porque él no esperaba que se encontraran los cuerpos o el cuerpo, porque uno solo se encontró el cuerpo en la bolsa porque estaba con el ancla, estaba muy profundo. Entonces esto es lo que se cree también en esta hipótesis, como que él quería en verdad asesinar a las hijas, hacerle creer a la esposa que se había ido a otro lugar con él y hacerla sufrir de por vida. Lastimosamente nunca se encontró el cuerpo de la otra hija y tampoco el cuerpo de Tomás Gimeno. Ahora, aunque los investigadores no creen que él esté vivo, a mí me hace dudar. Acuérdense que él tenía rasgos narcisistas y popularmente se cree que los narcisistas no cometen la acción de quitarse la vida, pero tengo que aclarar que estuve leyendo un poco sobre esto y al parecer sí hay una relación entre esta acción de hacer eso y el narcisismo que se genera en parte luego de realizar un hecho terrible como lo que él hizo a sus hijas. Y si nos ponemos a analizar, él antes de hacer todo esto era descrito como un buen padre, lo que da la sensación de que quizás sí, efectivamente se pudo haber quitado la vida. No sé, es una duda que tengo porque realmente nunca se mencionó la posibilidad de que él pudiera estar viviendo en otro país y yo creo que no es una posibilidad muy lejana. Porque fácilmente él pudo haber tenido otro bote dentro del bote, un bote más pequeño, e irse y simular como si fuera que él se había quitado la vida. Además se encontró sangre en el bote, lo cual me parece muy raro. Porque, no sé. Es como que me parece muy extraño todo y creo que todavía hay una ventana abierta para analizar de que él podría seguir con vida y viviendo en algún lugar. Pero, como dije, esto no es lo que cree
la fiscalía ni las autoridades. Para terminar este video quiero leer una pequeña parte de lo que escribió Beatriz acerca de sus hijas luego de que el caso se haya cerrado o por lo menos no se hayan encontrado cosas nuevas. Deseo que la muerte de Ana y Olivia no haya sido en vano y que aunque ahora sintamos el mayor odio, desesperanza y dolor, no sea para traer más sufrimiento al mundo, sino lo contrario, que trascienda en amor para los niños en forma de protección, educación y respeto. Hasta aquí esta terrible historia de las hermanitas de Tenerife. Espero sus comentarios aquí abajo, qué opinan sobre este caso. Quiero saber también si ustedes piensan que este hombre podría estar con vida y viviendo en algún lugar. Quiero leerles y vamos a debatir aquí abajo. Y nosotros de esta manera nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Zubia Asad en edición.